Señor Miguel Ceballos, el viceministro de Justicia, ¿qué opinión tiene usted sobre este particular? El gobierno, de alguna manera, en cabeza del ministro del Interior, ha asegurado que está abierto ese escenario de la implementación para que aquellos sectores que de alguna manera tengan algunas dudas o algunas propuestas diferentes frente a ese nuevo acuerdo de paz, pues de alguna manera también tengan la posibilidad de plantearlo. ¿Es el Congreso el escenario donde se pueden hacer estos cambios o este acuerdo ya se fue como quedó negociado entre las FARC y el gobierno y ya no hay nada que hacer? Bueno, Jefferson, de acuerdo con lo que mencionaba el senador Barón, hay algo en lo que no estoy totalmente en la línea de lo que él menciona, y es que no se pueden hacer modificaciones. Mire, y quiero explicar esto de una manera totalmente clara. El acto legislativo para la paz, que fue el acto legislativo a través del cual se pretendía introducir este acuerdo para la paz, no fue aprobado, nunca entró en vigencia. ¿Por qué? Porque este acto legislativo para la paz dependía de su existencia de la aprobación del plebiscito. Y en ese acto legislativo para la paz era donde se decía que no se pueden hacer modificaciones a lo acordado, pero como eso no entró en vigencia, hoy sí se pueden hacer modificaciones de lo acordado hasta que al menos la Corte Constitucional declare inconstitucional ese acto. Para traducirlo en términos sencillos, yo no sé por qué la opinión y los medios y algunos miembros del Congreso siguen diciendo que no se le pueden hacer modificaciones al acuerdo de paz si la única limitación que existía para ello está en un acto legislativo que no entró a regir. Entonces, hoy por hoy, cualquier persona le puede hacer modificaciones. Segundo, yo sí quiero llamar la atención sobre algo. Una cosa es una refrendación de un acuerdo y otra cosa es un refrendazo. Yo sí no quisiera que en Colombia, después de que el pueblo se ha manifestado en contra de un acuerdo a través de un plebiscito, se quiera hacer un refrendazo. ¿Y a qué me refiero? Hoy el presidente del Congreso, el doctor Lizcano, en varios medios de comunicación, expresó que se va a recurrir al artículo 244 de la Ley Quinta. La Ley Quinta es la que reglamenta todo el funcionamiento del Congreso. Dice que se va a recurrir a ese artículo para citar a unos ministros para dar o pedir una información sobre el acuerdo y que con base en eso va a convocar a las plenarias del Senado y Cámara en la semana entrante. Hombre, cuando uno mira el artículo 136 de la Constitución, hay una prohibición explícita para el Congreso y es que no se puede inmiscuir a través de resoluciones como la que piensa el doctor Lizcano dictar en asuntos propios de otras autoridades. Eso es violar la ley. Es decir, no se puede a través de una resolución tomar decisiones que inmiscuyan actividades propias de otros poderes. ¿A dónde terminaríamos? Terminaríamos en algo absurdo. Recordando qué significa refrendación. Refrendación significa ratificación y la ratificación, según la propia Corte Constitucional, implica un mandato de implementación. Entonces acá estamos confundiendo todo. El mandato de implementación no se lo puede autoconceder el Consejo a sí mismo para que implemente un acuerdo que él no firmó, porque eso es una competencia puramente del presidente de la República para dictar una política pública. El Congreso no puede decidir refrendar una política pública para que él mismo tenga un mandato de implementación que él mismo se da. Senadora Paloma Valencia, en ese momento es claro que el día de mañana será firmado ese denominado nuevo acuerdo de paz. Específicamente, ustedes como líderes del Partido Centro Democrático, que el pasado 2 de octubre hicieron parte de ese grupo de partidos que ganaron ese plebiscito, ¿qué ruta cree que queda abierta? Usted hablaba de la revocatoria del Congreso. Exactamente, ¿cuáles son las propuestas que ustedes están haciendo a ese electorado que de alguna manera hoy se siente defraudado con esta decisión? Pues lo primero, Jefferson, es decirle a los ciudadanos que tenemos que salir a la calle mañana mismo, concentrarnos y decir que no podemos admitir que el presidente Santos le dé un golpe de Estado a la democracia. Aquí hubo una elección legítima y legítimamente y con muchísimo esfuerzo el no fue victorioso y el gobierno y sus mayorías no pueden pretender desconocer
esa realidad. Pero además hay una cosa más grave, Jefferson, que le quería contar al doctor Ceballos. Hoy dio una declaración el ministro del Interior, el ministro Cristo, donde dice que ellos van a usar el acto legislativo para la paz y que como el acto legislativo habla de refrendación y el Congreso va a refrendar, pues el fast track que impediría la discusión de cualquier proyecto y la modificación no solamente del acuerdo, sino de cualquiera de los proyectos de ley que se presenten en desarrollo de estos acuerdos, entraría en vigencia, de manera que el Congreso vuelve a ser un notario. Entonces aquí estamos viendo una combinación de trampas. La primera es escoger como mecanismo de refrendación uno que abiertamente desconoce la realidad de la votación del 2 de octubre y es traerlo a un Congreso donde las mayorías son santistas, donde las mayorías obedecen al gobierno y donde las mayorías fueron derrotadas por las mayorías del 2 de octubre. Segundo, lo traen a un Congreso que independientemente a que hoy esté consciente de que hay algunos temas de fondo que no deberían ser aceptados, tampoco lo va a poder modificar, porque ya nos habían hecho la trampa con el acto legislativo, donde volvían al Congreso simplemente en un convidado de piedra en este debate, donde las FARC y el gobierno son los únicos que tienen voz y voto. El Congreso es simplemente, digamos, un sello de autorización. Y tercero, y que me parece lo más grave de todo, están acabando con las salidas democráticas, porque yo le pregunto a la ciudadanía, ¿qué alternativa tiene la oposición política que tiene reparos sobre estos acuerdos? Si no sirve ganar las elecciones, si no sirve tratar de renegociar los acuerdos porque el gobierno no quiso hacerlo. Entonces, ¿cuál es la alternativa democrática que le están dando al pueblo colombiano, que hoy la mayoría está con el no? Usted vio la última encuesta de Jan Haas, habla de que el 56% de los colombianos están rechazando el nuevo acuerdo. Entonces uno se pregunta, ¿este gobierno simplemente por darle contentillo a 5.600 terroristas va a desconocer más de 7 millones de colombianos que no quieren ese acuerdo? Senador Germán Barón Cotrino, es evidente que ese gran acuerdo político que se buscaba, ese consenso del cual usted hablaba en la anterior respuesta, pues sencillamente no se logró y el presidente Juan Manuel Santos optó por irse por el camino de la refrendación en el Congreso con ese nuevo acuerdo tal y como quedó. Así no le gustara a algún sector de los que ganaron ese plebiscito el pasado 2 de octubre. ¿Usted cree que existe algún riesgo para la paz en Colombia el hecho de que no se haya logrado ese gran acuerdo político y se haya tomado esta decisión por parte del gobierno? Yo insisto en el consenso por una sola razón. Recuerde lo que ha pasado en Chile, lo que ha pasado en Argentina. La posición de un gobierno reflejada en una decisión de un acuerdo de paz, de una amnistía, de un indulto, y me refiero a los militares que en esos países resultaron condenados por violación a derechos humanos, fueron revisados nuevamente cuando un gobierno de otra tendencia política tomó el poder. En este caso, cuando yo hablo del consenso, incluyo no solo a quienes han dicho que no, sino incluyo y doy como condición a título personal la circunstancia de que por lo menos en los temas más importantes se haya llegado a un acuerdo. De no ser así, esa carencia de legitimidad puede llevar a que en un momento dado se repita ese proceso que sucedió en Argentina y en Chile. Y dos, con respecto a lo que decía el doctor Ceballos, vale la pena aclarar que el pronunciamiento de la Corte que no se ha producido efectivamente ata toda la implementación a la aprobación del plebiscito en unas partes. Yo creería que el fast track, que es uno de los elementos fundamentales de esta negociación, no quedó, o mejor, quedó atado a esa vinculación del resultado del plebiscito. En ese sentido, habiéndolo perdido, el procedimiento no es el fast track. Hay que esperar el pronunciamiento de la Corte Constitucional para saber en qué escenario quedamos. Por lo pronto, en lo que vengo insistiendo es que es necesario un consenso que le dé legitimidad a la decisión que tome el Congreso. De no ser así, como usted me hace la pregunta, debería decirle que puede ser frágil la decisión que se tome. Senador, usted habla de ese consenso, pero ¿usted cree que es posible un consenso en momentos en que ese sector que ganó el plebiscito el pasado 2 de octubre creyó de alguna manera
en esta renegociación y en la posibilidad de que esas preocupaciones que tenían, esas propuestas que tenían, fueran incluidas en ese nuevo acuerdo, y hoy sencillamente, pues a juicio de ellos, dicen que no fueron incluidas en ese nuevo acuerdo? ¿Es posible un consenso ya cuando el presidente sencillamente ha dicho que la refrendación va vía Congreso, la implementación va vía Congreso del acuerdo tal y como quedó renegociado con las FARC? Es que la implementación y la refrendación viene precedida de un debate político en donde uno define si las inquietudes que se plantearon en un principio fueron resueltas o no. Yo le estaba comentando algunas de las que nosotros planteamos que parecen haber sido resueltas y que vamos a ver de manera detallada cuáles son sus consecuencias. Una de ellas, la temporalidad del Tribunal Especializado para la Paz, la no violación del principio de cosa juzgada, el narcotráfico como delito conexo, el papel de la tutela, la coordinación de la justicia ordinaria con la justicia para la paz. Todos esos elementos de los cuales muchos de nosotros no tenemos el expertise ni la capacidad suficiente para entender esa coordinación, dependen de una explicación y de lo que en un concepto muy claro nos pueda decir alguien sobre las consecuencias que tiene el hecho de haber suscrito un nuevo acuerdo que esperamos las haya resuelto. Si nos satisfacen esas respuestas, pues nosotros obviamente acompañamos, como lo hemos venido haciendo, la aprobación de la refrendación. Si no, miraremos otro mecanismo que puede ser la implementación o la reglamentación que tiene que hacer el Congreso, en los términos en los que los definió el mismo Congreso, porque recuerde que aquí hay un hecho bien importante. En el Congreso, si lo que se le está planteando, como lo dice el ministro, es simplemente una aprobación donde no hay nada más que hacer, se está equivocando, porque él olvida que durante el proceso anterior, una de las propuestas que tuvo acogida por todos los partidos, no oposición, no a favor de la unidad nacional, sino todos los partidos por respeto a la institucionalidad, era que el Congreso podría implementar y establecer condiciones para el desarrollo de los acuerdos. De otra manera, lo que estaríamos haciendo es simplemente pupitrear sin ningún tipo de observación. Y en ese sentido, entonces, ¿cuál es la causa o cuál es la razón de llevarla al Congreso? Pues vamos a hacer una primera pausa comercial. Es un debate muy interesante. Cuando regresemos estaremos con Jaime Castro, reconocido jurista colombiano. También estamos con Miguel Ceballos, el viceministro de Justicia, conociendo desde dos ángulos diferentes las posturas jurídicas que hay en este momento frente a este nuevo acuerdo de paz que será refrendado en el Congreso de la República, pero que deja serios interrogantes en la forma como se realizará esa implementación en el Poder Legislativo. Vamos a una primera pausa y ya regresamos a este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.